va? Continuamos con el curso de programación 1 en JavaScript. Hoy vamos en el video número 19 donde vamos a ver las funciones arrow o funciones flecha. Entonces vamos a recordar algo sobre funciones declaradas, pero antes de esto quisiera agregar de que estas funciones arrow pues son los cambios que viene dando JavaScript en los nuevos estándares. Y bueno, estas funciones arrow me permiten declarar de una forma más descriptiva estas funciones. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces lo que quiero primero es tocar lo que es funciones declaradas, funciones agregadas, y luego hacer la comparación con funciones arrow para llegar a la conclusión de que hay una mejora acá en este cambio de JavaScript. Entonces, una función declarada se declara, valga la redundancia, a través de la palabra reservada function. Le damos el valor, el nombre, y entre paréntesis van los parámetros y el cuerpo de la función entre llaves. Y aquí colocamos los parámetros, por ejemplo a, b, y aquí podemos decir de que retorne a más b, la suma de esos dos que están allí. Entonces aquí llamamos a la función, ¿verdad? Aquí le damos a la función 2,5, pero si yo quiero ver el resultado en la consola, pues tendría que agregar la invocación de la función para que retorne el valor retornado, se muestre en la consola. Ok, entonces aquí tenemos la consola. Permítanme primero actualizar esto, que es código 2. Ok, no tenemos nada. Ok, con código 2. Si damos control S y se muestra la suma acá. Recuerden que si yo no paso parámetros, me va a dar, va a retornar un 9, ¿verdad? Porque A y B no están indefinidos allí, entonces por eso que retorna un 9. Y para evitar esos problemas, pues en caso de que la lógica lo requiera, yo puedo asignar valores por defecto, ¿verdad? Y en caso tal de que no pase parámetros, pues A y B toma estos parámetros, estos valores por defecto. Entonces, una de las características que tienen las funciones declaradas es que yo, antes de declarar la función, yo puedo hacer el llamado a esa función antes o después de haber declarado la función, y no tengo ningún problema. Ahora, en las funciones agregadas se declara una variable, ¿verdad? Se declara la variable, por ejemplo, resta, y eso se lo asigno a una función, function, y aquí tenemos los parámetros a, b, y aquí tenemos pues retorne la resta de esos dos valores. Y vamos a probar. CLG, entonces aquí llamamos a resta con, no sé, 12,6. Entonces eso me tendría que dar 6 acá. Ahora, una de las cosas que, bueno, aquí también podemos colocar parámetros por defecto, etcétera, etcétera. Y fíjense que yo en las funciones agregadas no puedo hacer el llamado a la función antes de haber sido declarada esa función. Fíjense que aquí me está dando un error en la línea 12 donde hago el llamado a esta función declarada. Ok, ahora veamos algo. Una función arrow se hace de la siguiente forma. Se declara la variable, vamos a poner aquí, vamos a colocar saludo, vamos a colocar multiplicación. Multiplicación, eso va a ser igual, y fíjense la sintaxis acá. Entre paréntesis van los parámetros, ¿verdad? Y luego hacemos igual y mayor, ¿verdad? Que, bueno, aquí se crea la figura de una flecha, por eso que se llama funciones arrow o flecha, por esto que está acá. Y luego aquí vendría el cuerpo de la función.
pero hay varios matices aquí que vamos a ir aclarando. Yo, por ejemplo, yo puedo colocar acá, bueno, aquí está A, B, ¿verdad? Y quiero retornar A por B. Entonces, fíjense que esta función, o sea, la función arrow, pues simplifica, ya no tenemos que colocar función, bueno, y abrir llaves, cerrar llaves. En caso de que sea una sola instrucción, no requiere las llaves. Entonces ven como acá implícitamente también esta función va a retornar lo que se está ejecutando acá. Ahora veamos. Voy a hacer acá CLG multiplicación, y aquí colocamos 5,4 y ahí me tendré que dar 20. Ok, aquí tenemos el 20. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Bueno, declaramos la variable, la igualamos, colocamos el signo igual, luego el signo igual, abrimos y cerramos llave, y paréntesis, y dentro de los paréntesis van los parámetros, y luego viene la flecha, y acá vienen las instrucciones. Ahora fíjense algo, en caso de que sea, por ejemplo, let saludo, y en caso de que sea un solo parámetro, ¿verdad? Vamos a colocar aquí nombre, porque voy a dar el saludo de alguien, que el usuario pase como parámetro a la función el nombre de esa persona, y aquí voy a colocar hola, y aquí vamos a colocar nombre. Ok, vamos a corregir aquí, ok, y aquí colocamos nombre. Entonces fíjense que va a retornar es esto, porque hay una sola instrucción. Ya vamos a hacer un ejemplo de varias instrucciones. Pero lo que quiero indicar acá es que fíjense que estoy declarando una función arrow, pero cuando es un solo parámetro no requieren los paréntesis. Cuando son dos o más sí debo colocar los paréntesis. Entonces vamos a llamar a esa función CLG y llamamos al saludo y pasamos como parámetro María. Y fíjense que aquí está hola María, ¿verdad? Hola María. Entonces retorna esto que está acá. Fíjense que es como más directa, estas funciones son más directas, las van a ver ustedes de ahora en adelante, las vamos a usar mucho, bastante. Y hay que tener cuidado con esto, porque esto se usa mucho en los frameworks, como dije anteriormente, y es bueno practicar esto. Ahora fíjense, ¿qué pasaría? Vamos a suponerle proceso es igual a, vamos a suponer que paso como parámetros A, B, C, y aquí viene la flecha, y luego aquí vendría el cuerpo de la función. ¿Por qué? Porque ahora van a ser varias líneas, y voy a colocar aquí CLG, y voy a colocar el valor de A. Perdón, aquí vamos a colocar un momentico aquí, ok, lo que quiero es colocar varias líneas, el valor de A es, y aquí colocamos A, y bueno, vamos a colocarlo para B y para C aquí, para B y C. B y C. Ok, aquí vamos a llamar a proceso. Aquí no hace falta colocar el console porque ya lo tengo aquí dentro de la función, entonces me va a mostrar esos valores. Vamos a colocar 1, 2 y 3. Vamos a ver qué sucede. El valor de A es 1. Aquí me faltó colocar C. Ok, el valor de A es 1, 2 y 3. Ahora, en este caso, bueno, la función arrow está procesando, o sea, declarando, ejecutando varias instrucciones, sin embargo no está retornando nada. En este caso, retorna este retorno es implícito, ¿verdad? Cuando es una sola línea,
una sola instrucción, y cuando son varias instrucciones, pues yo tengo que hacer el retorno. Tengo que colocarlo obligatoriamente. Entonces vamos a suponer que el retorno es vamos a hacer alguna ecuación aquí, A por B más A por C. A por C. Entonces aquí tendría que colocar un CLG, ¿verdad? Para imprimir ese lo que me está retornando, y veamos a ver qué pasa acá. Entonces imprime el valor de A, de B, de C, y luego retorna esto que está acá. Como A es 1, B es 2 y C es 3, entonces que sería 1 por 2, 2, y 1 por 3, 3, entonces sería 2 más 3, el valor que está aquí, 5. Ahora veamos algo, vamos a discutir algo que es lo que se llama el contexto. Yo voy a imprimir esto aquí, el objeto this, vamos a imprimirlo. Y fíjense, este this, ustedes los van a ver, se ven en donde hay programación orientada a objetos, van a ver este this. Este this es un objeto especial de JavaScript. Y fíjense que cuando yo mando a imprimir en la consola ese objeto this, me imprime, o sea, me muestra Windows, o sea, la ventana del navegador. Esto quiere decir que este this me está indicando el contexto donde yo estoy trabajando, donde se me está ejecutando, donde están mis objetos, claro, porque más adelante vamos a tener, como vamos a trabajar con el DOM, vamos a trabajar con elementos HTML, entonces ahí nos vamos a aclarar un poco más esto, lo que es el documento, o sea, lo que es el navegador. Entonces fíjense que el navegador, todo lo que contiene el navegador, contiene todo lo que se encuentra acá. Fíjense que, bueno, creo que esto ya lo habíamos hablado algo anteriormente. Fíjense que aquí están todos los eventos, el evento click, el cerrar, el de arrastrar el mouse, ¿verdad? El del focus, bueno, todo eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando ya empezamos a ver un poco más sobre eventos con JavaScript y poder manipular el DOM, o sea, poder agregar aquí elementos HTML o quitarlos o cambiar la estructura de mi página a través de estos eventos. Por ejemplo, que yo le dé clic aquí a un botón y me aparezcan unas figuras acá, o me aparezcan unas imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero que entiendan por ahora es que este Windows que está aquí, o sea, este disk que lo estoy imprimiendo acá, que lo estoy mandando por consola, se refiere a el contexto de mi navegador. Entonces, ¿dónde se está ejecutando este código? Bueno, se está ejecutando, todo esto lo tiene el objeto Windows, o sea, el navegador es como el padre de todo lo que está aquí. Entonces, por ejemplo, por aquí podemos buscar de repente, vamos a ver si conseguimos algo. Aquí están todo lo de ellos. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir. Fíjense el scroll de cuando yo arrastro acá, cuando todo esto lo toma en cuenta. Es bastante extenso. Esto a medida que uno va practicando, pues se va familiarizando con esto. Pero lo que estamos hablando es de contexto. En JavaScript, por ejemplo, si yo creo una función, si creamos una función, estoy creando un nuevo contexto. O sea, lo que está dentro de esta función está dentro del contexto suma en este caso, ¿verdad? Ahora, si yo imprimo acá, por ejemplo, si yo en suma imprimo el this, veamos a ver qué pasa. O bueno, vamos a crear aquí, bueno, lo que voy a hacer es, voy a comentar esto que está acá para trabajar solamente con lo que es el contexto, que es importante. Ok, para que no aparezcan muchas cosas allí. Entonces, fíjense, yo voy a declarar una función prueba. Y dentro de esa función prueba voy a imprimir el objeto this. Recuerden, esto a medida, cuando veamos programación orientada a objetos, se va a aclarar esto, todo lo que es
este objeto this. Si aquí llamamos a... Bueno, voy a quitar esto ya. Ahora fíjense, cuando yo imprimo aquí el objeto this dentro de la función, fíjense que sigue apareciendo window. Sigue apareciendo window. Esto quiere decir que esta función, el contexto de esta función es el objeto. El objeto padre, o sea que es el navegador. En otras palabras, quien contiene esta función es el navegador. Ahora veamos otra cosa, para que ustedes vean las diferencias. Yo voy a declarar un objeto, por ejemplo, de persona. De persona, y persona tiene nombre, que es igual a Ana, tiene apellido, perdón, aquí no es igual, aquí es 2 puntos, Ana Rivas, Ana tiene edad, que es 22, y aparte de eso va a haber un método que se llama el método mostrar. Bueno, mostrar. Y recuerdan como lo habíamos declarado cuando vimos el video de objetos literales. Bueno, de esta forma se simplifica. Y ya vamos a ver funciones arrow dentro de este objeto, para que vean la diferencia. Entonces, aquí voy a imprimir el objeto this. Entonces, aquí voy a llamar a persona punto mostrar, voy a llamar el método. Ok, entonces veamos cuando imprimo. Pero fíjense, cuando yo llamo a this dentro de persona, fíjense que el contexto cambia, ya no es Windows, ya no es el navegador, sino ahora es el objeto. Entonces, para que vean la diferencia. Entonces, en este caso, cuando llamo a this, estoy haciendo referencia al objeto porque es el contexto. Y cuando yo imprimo dentro de la función, pues el contexto de esta función va a ser el navegador o el documento que estoy yo aquí creando, o sea, mi página, en este caso mi página. Ahora veamos, ¿qué pasa con las funciones arrow cuando yo quiero mostrar el contexto? O sea, quiero ver cuál es el contexto de un objeto. Entonces voy a colocar aquí let estudiante. Bueno, vamos a traernos esto para acá. Control B, pero aquí voy a poner estudiante. Y el estudiante, bueno, aparte de eso tiene carrera, que es informática. Ok, coma. Y ahora, en vez de hacer una función, o sea, una función normal, vamos a crear una función arrow. Fíjense cómo se simplifica estas cosas aquí. Y veamos cuando se imprime el contexto. Ok. Entonces aquí vamos a ver. Entonces vamos a colocar estudiante punto mostrar. Y veamos. A ver qué nos aparece. Control S. Entonces fíjense, aquí cambia. Fíjense cómo cambia. Aquí simplemente lo que estoy cambiando es la forma de construir la función, de crear la función, de declararla. Aquí la estoy haciendo literalmente. Y aquí la estoy diciendo con funciones arrow. Y sin embargo, el contexto cambia, ¿verdad? En persona, el contexto va a ser su mismo objeto. Aquí lo vemos. Pero en este caso, cuando yo digo funciones, si creo una función arrow aquí, ahora no me muestra el contexto, ya no va a ser estudiante, sino va a ser el documento, el window, o sea, el padre de todo. Entonces, bueno, para evitar eso, pues, porque cuando ustedes vean, por lo menos el framework, cuando vean en alguna parte van a tener que aprender a Angular, van a ver cómo se trabaja con el this, y se trabaja bastante. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces quiero hacer referencia
al objeto, pero resulta de como que si yo creé la función a través de una función arrow, función flecha, pues ya la referencia no va a ser a el dis, ya no va a referir al objeto, sino va a referir a el documento padre. En este caso va a ser Windows. Entonces, bueno, como buena práctica de programación se recomienda de que los métodos dentro de los objetos se declaren literalmente como están acá. Bueno, espero que hayan entendido esto. Cualquier cosa, escriban. Hasta luego.